Carmen Salinas Lozano nació en Torreón, Coahuila, el 5 de octubre de 1939, en una familia sencilla que nunca imaginó que su hija se convertiría en una de las mujeres más queridas y reconocidas de México. Desde pequeña mostró una personalidad extrovertida y un carisma innato que llamaban la atención en reuniones familiares, fiestas escolares y cualquier lugar donde hubiera oportunidad de cantar o imitar. No fue un camino fácil. La precariedad económica marcó su infancia, y la pequeña Carmen tuvo que aprender pronto que la vida exigía esfuerzo, disciplina y un espíritu inquebrantable. En aquellos años de juventud, México vivía una transformación social y cultural, y la televisión empezaba a consolidarse como el medio por excelencia. Carmen, con apenas 20 años, se lanzó a perseguir un sueño que parecía imposible: abrirse paso en la radio y en la televisión, mundos dominados por hombres y reservados para un grupo reducido de artistas. Su simpatía y voz particular la convirtieron rápidamente en una figura atractiva para productores y directores. El destino le sonrió cuando comenzó a trabajar como imitadora y conductora en programas locales. Poco a poco, su nombre empezó a sonar más allá de su ciudad natal, y pronto se trasladó a la capital, donde los grandes foros de Televisa le abrieron las puertas. Ahí comenzó a labrarse la leyenda de Carmelita Salinas, una mujer que conectaba con el pueblo porque hablaba como ellos, se reía como ellos y no fingía ser alguien diferente. La década de los 60 marcó un antes y un después. Carmen se integró a producciones teatrales y televisivas que le permitieron demostrar su versatilidad. No solo era capaz de hacer reír con ocurrencias espontáneas, sino también de emocionar hasta las lágrimas en papeles dramáticos. Este equilibrio la distinguió de muchas de sus contemporáneas. Su vida personal también se definió en esos años. Carmen se casó con Pedro Plasencia Ramírez, con quien tuvo a sus hijos. La maternidad fue para ella una fuente de orgullo, aunque no estuvo exenta de dificultades. Como muchas mujeres trabajadoras, tuvo que dividirse entre los foros y el hogar, entre los aplausos del público y la responsabilidad de criar a sus pequeños. El carácter de Carmen, fuerte y maternal, se consolidó justamente a través de estas experiencias. Ella misma decía que la vida le enseñó a ser luchona, palabra que después sería inseparable de su identidad pública. Su historia de superación inspiraba a mujeres de toda condición, y por eso la gente no la veía solo como una actriz o una conductora, sino como alguien cercana, casi de la familia. El inicio de su carrera artística, marcado por sacrificios y triunfos tempranos, sentó las bases de una vida extraordinaria. Una vida que, aunque terminaría con un final doloroso, nunca perdió la esencia de aquella niña de Torreón que soñaba con los escenarios y que terminó conquistando el corazón de un país entero. La carrera de Carmen Salinas alcanzó su punto de ebullición en los años 70 y 80, cuando México vivía una época dorada de telenovelas, programas cómicos y cine popular. Su talento natural la llevó a formar parte de producciones que marcaron a toda una generación. La actriz podía aparecer en la pantalla chica como una vecina graciosa en una comedia ligera y, semanas después, protagonizar un papel desgarrador en el cine. Esta versatilidad la convirtió en una de las intérpretes más buscadas por productores y directores. Uno de los fenómenos más recordados de su trayectoria fue su participación en las telenovelas. Carmelita Salinas formó parte de clásicos como María la del Barrio, Mi Pequeña Traviesa, Abrázame muy fuerte y muchas más. En ellas, no necesariamente ocupaba los roles protagónicos, pero sus personajes secundarios tenían un peso emocional enorme. Ella representaba a la madre sufrida, la vecina solidaria, la madrina cariñosa o la mujer de barrio con sabiduría popular. La audiencia la adoraba porque veía en ella a sus propias madres, tías o abuelas. El cine también fue escenario de sus grandes triunfos. Participó en películas como Bellas de Noche, 1975, considerada el inicio del cine de ficheras, un género que marcaría el entretenimiento mexicano por décadas. Aunque estas producciones solían estar cargadas de humor pícaro y escenas atrevidas,
Carmen se destacó porque aportaba humanidad y autenticidad, logrando que sus papeles no quedaran reducidos a simples estereotipos. Pero quizás su proyecto más emblemático en teatro fue Aventurera. En los años 90, Carmen tomó la audaz decisión de convertirse en productora teatral, y lo hizo con una obra que reviviría la tradición de las carpas mexicanas y del cabaret. Aventurera fue un fenómeno cultural sin precedentes. Durante años, diferentes actrices encarnaron a Elena Tejero, la protagonista, mientras Carmen se mantenía al frente de la producción, garantizando la calidad y el éxito de cada temporada. La obra recorrió México y varias ciudades de Estados Unidos, atrayendo a miles de espectadores que no solo iban a ver un espectáculo, sino a disfrutar de un auténtico fenómeno popular. En la televisión de entretenimiento, Carmen Salinas también se consolidó como figura recurrente en programas de variedades. Su risa contagiosa, sus anécdotas interminables y su capacidad para improvisar hicieron que el público sintiera que siempre había un pedacito de hogar cada vez que ella aparecía en pantalla. En entrevistas, no tenía filtros. Decía lo que pensaba, con una sinceridad que a veces incomodaba, pero que al mismo tiempo generaba respeto. Durante este periodo de su vida, Carmen vivió lo que todo artista anhela: el reconocimiento del público. Recibía premios, invitaciones, homenajes, y su nombre estaba asociado con el cariño del pueblo. Sin embargo, la fama nunca la alejó de sus raíces. Siempre recordaba sus inicios en Torreón, siempre hablaba de su familia. Y jamás adoptó actitudes de diva. Esa autenticidad, más que cualquier papel, fue lo que la convirtió en un ícono entrañable. Carmen Salinas logró lo que pocas artistas alcanzan: ser al mismo tiempo una estrella de la televisión, el cine y el teatro. Su presencia era constante en la vida cultural de México, y cada proyecto que tocaba se transformaba en un éxito. Pero detrás de esos aplausos, comenzaban a gestarse dolores y tragedias que marcarían profundamente su vida personal. La vida de Carmen Salinas dio un giro inesperado en la década de los 2000. Aun cuando continuaba trabajando en telenovelas y producciones teatrales, decidió incursionar en un terreno que sorprendió a muchos: la política. En 2015 fue elegida diputada plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Su llegada al Congreso despertó críticas y cuestionamientos, ya que muchos consideraban que su experiencia estaba en el entretenimiento y no en la vida legislativa. Sin embargo, Carmen se defendía con la misma franqueza que la caracterizaba en los foros. Aseguraba que su papel en la política era representar a la gente común, al pueblo que siempre la había apoyado. En el Congreso, se la veía hablar con espontaneidad, sin el lenguaje técnico y acartonado de los políticos tradicionales. Aunque fue blanco de burlas en redes sociales por sus errores o comentarios polémicos, ella nunca se achicó. Respondía con humor y mantenía firme la convicción de que su presencia ahí tenía un sentido. Su incursión en la política también mostró otra faceta de su personalidad: la de mujer comprometida con causas sociales. Carmen buscaba apoyar a los artistas en situación vulnerable, a los trabajadores del espectáculo que, tras años de carrera, terminaban sin pensión ni seguridad. Para ella, la cultura y el arte merecían dignidad, y utilizó su voz para visibilizar estas problemáticas. No obstante, su paso por la política también coincidió con momentos difíciles en su vida personal. La pérdida de su hijo, Pedro Plasencia, a causa del cáncer, quizás la devastó. Carmen confesó en múltiples entrevistas que ese dolor jamás se curaría. La ausencia de Pedro la acompañó hasta el último de sus días, y a menudo hablaba de él como si todavía pudiera escucharlo. Esta herida profunda la volvió más sensible, y sus apariciones públicas adquirieron un matiz de nostalgia. El teatro siguió siendo su refugio. Aventurera continuaba renovándose con nuevas protagonistas, y Carmen encontraba en ese proyecto no solo un medio de sustento económico, sino también un homenaje a la tradición popular que tanto defendía. Nunca abandonó el escenario, porque ahí encontraba vida, fuerza y un motivo para seguir adelante pese a las adversidades.
En esta etapa, Carmen se transformó en una figura todavía más compleja. No era solo la actriz querida, sino también la mujer que había logrado entrar en la política nacional, la madre dolida por la pérdida de un hijo, y la productora que defendía su proyecto teatral contra viento y marea. La opinión pública estaba dividida. Para unos, era motivo de orgullo que una mujer del pueblo hubiera llegado al Congreso. Para otros, representaba un error de la política mexicana. Pero independientemente de esas discusiones, Carmen seguía en el corazón de millones de personas que veían en ella un ejemplo de perseverancia y autenticidad. Con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse, y su rostro mostraba las huellas de una vida intensa, llena de emociones, de luchas y de sacrificios. Aún así, Carmen nunca se rindió. En entrevistas aseguraba que lo único que deseaba era seguir trabajando y cuidando a su familia, porque para ella la vida no tenía sentido sin amor y sin el contacto con el público. La vida de Carmen Salinas, aunque llena de aplausos y reconocimientos, estuvo atravesada por tragedias que forjaron su carácter y la convirtieron en una mujer de una fortaleza inquebrantable. Entre todas ellas, la más dolorosa fue la muerte de su hijo, Pedro Plasencia, a los 37 años, víctima de un cáncer de estómago fulminante. Para Carmen, esa herida nunca cicatrizó. En entrevistas y apariciones públicas se le escapaban las lágrimas al recordar a Pedrito, como ella lo llamaba con ternura. Su partida la dejó marcada de por vida, y a menudo confesaba que cada día se levantaba con la esperanza de reencontrarlo en un sueño. La pérdida de su hijo coincidió con un momento de plenitud profesional. Mientras las luces de los escenarios brillaban intensamente, en su interior habitaba una oscuridad imposible de describir. Carmen aprendió a sobrellevar el dolor con trabajo, ocupando su agenda con compromisos teatrales y televisivos para no dejarse arrastrar por la tristeza. Sin embargo, quienes la conocían de cerca sabían que su sonrisa tenía un trasfondo melancólico y que en cada aplauso escuchaba el eco de su hijo ausente. No fue la única tragedia que enfrentó. En su vida amorosa, Carmen también sufrió desilusiones y rupturas. Su matrimonio con Pedro Plasencia Ramírez terminó en separación, y aunque ella siempre hablaba con respeto del padre de sus hijos, reconocía que su relación había estado marcada por dificultades. La soledad fue su compañera en gran parte de su madurez, aunque nunca le faltó el cariño de amigos, colegas y sobre todo de sus nietos, quienes se convirtieron en su motor de vida. Con el paso de los años, también enfrentó problemas de salud cada vez más recurrentes. La diabetes, la hipertensión y otros padecimientos propios de la edad comenzaron a debilitarla. Aún así, se negaba a retirarse de los escenarios. Su amor por el trabajo era más fuerte que cualquier diagnóstico médico, y continuaba apareciendo en telenovelas y proyectos, aunque a veces tuviera que hacerlo con el cuerpo cansado. En 2021, la noticia de su hospitalización encendió las alarmas. Carmen sufrió un derrame cerebral que la dejó en un estado de coma. El país entero quedó conmocionado. La actriz que había acompañado a tantas generaciones en sus hogares, la mujer que parecía indestructible, estaba luchando por su vida en una cama de hospital. Durante semanas, los medios de comunicación informaron sobre su estado de salud, mientras amigos y colegas enviaban mensajes de apoyo y oraciones. Su familia, especialmente su hija María Eugenia, se convirtió en portavoz durante esos días de incertidumbre. Con lágrimas en los ojos, actualizaba a la prensa sobre la evolución de su madre, agradeciendo las muestras de cariño del público y de la comunidad artística. La imagen de María Eugenia al borde del llanto, pidiendo oraciones, quedó grabada en la memoria colectiva. El deterioro físico de Carmen contrastaba con la fortaleza espiritual que siempre había mostrado. Muchos la consideraban un ejemplo de resiliencia, y por eso resultaba tan doloroso verla vulnerable, conectada a aparatos médicos y sin la chispa que la había definido toda su vida. La esperanza se mezclaba con la resignación. Millones de mexicanos encendían veladoras y enviaban plegarias, mientras los médicos advertían que el pronóstico era reservado.
La situación trajo consigo un torrente de homenajes en vida. Programas de televisión recordaban sus mejores escenas, sus entrevistas más icónicas y su risa contagiosa. Artistas de todas las generaciones hablaban de ella con respeto y cariño, reconociendo su papel como madre del espectáculo mexicano. En las redes sociales, el nombre de Carmen Salinas se convirtió en tendencia. No por un estreno teatral, sino por la angustia de un país entero que temía perderla. Cada tragedia que Carmen había enfrentado en su vida parecía resumirse en ese momento. La mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la muerte de un hijo y a innumerables dificultades personales, ahora luchaba la batalla definitiva contra el destino. Su hija, su familia y sus nietos la acompañaban, mientras millones de corazones aguardaban noticias con el alma en un hilo. La historia de Carmen Salinas estaba llegando a su desenlace, uno que, aunque inevitable, dolía aceptar. La actriz que había sido sinónimo de fuerza, ternura y autenticidad, estaba librando la última y más difícil de sus batallas. La madrugada del 9 de diciembre de 2021 quedó grabada en la memoria de México. Después de varias semanas de incertidumbre, los médicos confirmaron lo que muchos temían. Carmen Salinas había fallecido a los 82 años, víctima de un derrame cerebral. La noticia fue recibida con un profundo silencio que pronto se transformó en un torrente de tristeza colectiva. México perdía no solo a una actriz, sino a un símbolo de cercanía, de ternura y de fuerza. La primera en confirmar el deceso fue su hija, María Eugenia. Con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, salió a enfrentar a la prensa que aguardaba a las puertas del hospital. «Mi mamita ya está descansando, gracias a todos por sus oraciones», alcanzó a decir antes de romper en llanto. Aquella escena estremeció al país. No era una declaración fría. Era el dolor crudo de una hija que se despedía de su madre y que, al mismo tiempo, compartía con millones de personas una pérdida que se sentía familiar. Las cámaras captaron el momento en que María Eugenia se cubría el rostro con las manos, incapaz de contener el llanto, mientras los reporteros guardaban un silencio respetuoso. Era como si todo México llorara junto a ella. En cuestión de minutos, la noticia se difundió por todos los medios nacionales e internacionales, confirmando el final de una de las figuras más queridas del espectáculo latinoamericano. El velorio de Carmen Salinas fue un evento multitudinario. Familiares, amigos, colegas y fanáticos acudieron a despedirla con flores, fotografías y oraciones. En la funeraria, las coronas enviadas por artistas, políticos y productores se apilaban como prueba del cariño que despertaba. Afuera, decenas de personas cantaban canciones populares que ella solía interpretar, convirtiendo la despedida en un acto de homenaje espontáneo. Entre los presentes se encontraban actrices y actores de varias generaciones, quienes coincidían en que Carmen fue una maestra de vida. Algunos la recordaban como la productora generosa que siempre daba oportunidades a los jóvenes. Otros, como la madre solidaria que cuidaba de todos en los foros. Y muchos simplemente como la amiga que sabía escuchar y dar consejos. El consenso era unánime. Carmelita Salinas había dejado una huella imborrable. Los homenajes oficiales no tardaron en llegar. Televisa dedicó programas especiales para recordar sus mejores momentos, desde sus papeles en telenovelas hasta sus intervenciones espontáneas en entrevistas. El Congreso de la Unión también guardó un minuto de silencio en su honor, reconociendo no solo su carrera artística, sino también su incursión en la política y su labor en defensa de los derechos de los trabajadores del espectáculo. Pero más allá de los discursos oficiales, lo que realmente mostró la magnitud de su legado fue la reacción del pueblo. En barrios de Ciudad de México, Torreón y otras ciudades, vecinos encendieron veladoras en su memoria. En redes sociales, miles de mensajes recordaban anécdotas personales. Desde quienes se habían tomado una foto con ella en la calle, hasta quienes contaban cómo Carmen les había regalado una palabra de aliento en momentos difíciles. La actriz era recordada no como una estrella lejana, sino como alguien cercano, casi de la familia.
El dolor de su hija y sus nietos fue el reflejo más humano de esta pérdida. Durante el funeral, María Eugenia volvió a quebrarse al agradecer el apoyo recibido. Se me va no solo mi madre, sino mi mejor amiga, mi compañera de vida, dijo entre sollozos. Aquellas palabras sintetizaban lo que Carmen había representado para quienes la conocieron íntimamente. Un pilar inquebrantable, un refugio de amor y comprensión. El legado de Carmen Salinas se mide en varias dimensiones. Como actriz, dejó una filmografía y una trayectoria televisiva que abarcan más de 6 décadas. Como productora, reinventó el teatro popular con Aventurera, llevando a miles de espectadores a redescubrir una tradición. Como política, aunque polémica, defendió causas sociales que muchos habían olvidado. Pero, sobre todo, como mujer, demostró que la autenticidad y la sencillez podían ser la clave para conquistar el cariño de un país entero. Hoy, años después de su partida, su recuerdo sigue vivo en cada repetición de telenovela, en cada anécdota contada por sus colegas y en cada espectador que sonríe al recordar su voz ronca y su risa contagiosa. Carmen Salinas no se fue del todo. Permanece en la memoria colectiva como símbolo de resiliencia, cariño y autenticidad. La imagen final que queda es la de una hija llorando frente a las cámaras, confirmando con dolor la noticia que nadie quería escuchar. Ese llanto no fue solo suyo. Fue el llanto de todo un país que despidió a una mujer que, desde su humildad, se convirtió en leyenda. Y en ese adiós entre lágrimas, nació la certeza de que Carmelita Salinas será eterna, porque vivirá siempre en el corazón de México. Queridos amigos, hemos llegado al final de este emotivo recorrido por la vida y el legado de Carmen Salinas, una mujer que con su talento, su carisma y su autenticidad, logró ganarse un lugar eterno en el corazón de México y de todos los que la admiraron. Gracias de todo corazón por habernos acompañado en este viaje lleno de recuerdos, emociones y aprendizajes. Su historia nos deja la enseñanza de que la fortaleza, el amor y la sinceridad son las verdaderas huellas que permanecen más allá del tiempo. Si este video les conmovió o les hizo reflexionar, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Cuéntenos qué recuerdo tienen de Carmen, qué momento de su carrera los marcó, o simplemente compartan un mensaje de cariño. Sus palabras enriquecen esta comunidad y mantienen vivo el recuerdo de quienes ya no están. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que estamos preparando, siempre con historias que emocionan, inspiran y nos invitan a pensar. Nos vemos muy pronto.